Bienvenidos a Con Tres Puntos, amigos. La democracia es un tema de discusión en Venezuela, es un tema de discusión global. Ha sido una palabra muy manoseada y poco acariciada. Por eso queremos hablar de ello con Egle González Lobato, profesora universitaria, directora de la Cátedra Libre, Democracia y Elecciones. Y para Vanessa Davis y su servidor José Gregorio Yepes, es un honor tenerla acá. Muchísimas gracias, profesora, por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias. Autocracia versus democracia. Usted está planteando que el debate global, que el debate en Venezuela es ese. ¿Quién está ganando esa pelea en este momento? Bueno, muchísimas gracias por la invitación, siempre es un gusto. Uno pudiera decir que la democracia no debería tener como la otra opción debería ser la autocracia, ¿no? Porque no pareciera o una cosa o la otra. Pero este problema global que se ha presentado con Rusia y la guerra declarada a Ucrania lleva a un análisis necesario de dónde están los demócratas y qué entendemos por democracia. Porque sí es cierto que la democracia se ha destruido no por vías de golpe, sino que se ha destruido desde los propios demócratas que han repetido unas prácticas muy negativas. Entonces no eran tan demócratas. Bueno, esa es la discusión que queremos dar y esa es la discusión que se debe dar. Y una discusión inclusiva, porque esa es otra cosa, que decir que yo soy demócrata a veces parece antidemocrático, en el sentido en que yo soy demócrata pero tú no. Bueno, entonces, perdóname, pero ¿qué entiendes tú por democracia? Y vamos a ver cuáles son esos valores que de pronto hay muchas más personas en el mundo, incluso quienes están en guerra en este momento, que pudieran decir que ellos son demócratas. ¿Cuáles son los valores de la democracia y cuáles son los de la autocracia vistos en este momento, profe? Bueno, lo que a mí me gustaría diferenciar antes de eso es que la autocracia no siempre tiende a escalar. Es decir, y entonces va hacia el totalitarismo. Claro, es voraz. Y entonces el totalitarismo es muy complicado, porque el totalitarismo es donde se agudiza aún más ese no reconocimiento del otro, esa deshumanización del ciudadano, ese no entenderte como un ciudadano igual entre nosotros, y entonces yo puedo destruirte porque yo soy la representante de esos valores. Entonces esa parte de la autocracia con la democracia, ahí es donde está tal vez el gran peligro, y por eso es que el demócrata entonces ¿cuáles son los valores entonces? Bueno, lo primero que hay que decir es que la democracia no solamente son elecciones. La democracia es que los ciudadanos se entiendan como ciudadanos, que la democracia es que el ciudadano sienta que tiene que defender la libertad de sus derechos políticos, la libertad de sus derechos civiles, pero además una libertad en la institución, en el orden público. Es decir, que la democracia es una cajita feliz, pero la democracia es un proceso vivo que se construye. No es una democracia que es un cuadro, una foto y ahí te queda, porque yo sí quiero confrontar a aquellos que dicen que son demócratas, y la democracia no es ni de izquierda ni de derecha, como la autocracia no es de izquierda ni de derecha, sino lo que estamos viendo son perversiones que buscan una hegemonía en contra de una mayoría. ¿Cómo detener esa aspiración de hegemonía desde los valores democráticos sin tener que pasar por imponer la tolerancia? ¿La tolerancia se impone? Evidentemente que no, pero es que ahí eso que dice es interesante porque me lleva a ponerte en otro lado, en el sentido de la sociedad civil, ¿no? La sociedad civil no es opuesta ni a los militares, ni es opuesta a los partidos políticos. La sociedad civil se opone al gobierno, al Estado, ¿sí? Somos contrarios. Entonces, lo contrario, ¿qué quiere decir? Yo no puedo ser espejo como sociedad civil de los valores que el gobierno está teniendo. Yo tengo
como sociedad civil que buscar esa defensa de esos valores para que tú como gobierno asumas los valores democráticos. Pero lo gobierno, que pasa es contrario, el gobierno, pasa un proceso diferente. Pasa un proceso exacto donde yo te estoy diciendo a ti. Autocratización de la sociedad civil. Exactamente. Entonces estoy tratando de decirte, yo me estoy guiando por ejemplo, si nosotros vamos a decir ahorita, bueno, un ejemplo de libertades, efectivamente que Venezuela tiene ciertas objeciones. Entonces, ¿qué queremos? Bueno, queremos que nosotros retomar esos valores democráticos, pero ¿desde dónde? Desde la propia sociedad civil. Por eso es que el compromiso es de la sociedad civil. Bueno, pero allí recuerdo una frase que decía, yo pongo mi sociedad civil de este lado y usted ponga la suya de ese. Entonces, ¿cómo articulamos esa verdadera respuesta de la sociedad civil? Pero es que la sociedad civil de Caracas no es la misma sociedad civil de Maracaibo, ni es la misma sociedad civil de Bolívar. Es decir, no soy la sociedad civil que representa. No, yo no estoy éticamente o moralmente muy superior. No. Empezando que la democracia por la sociedad civil es que nos veamos todos como ciudadanos, todos como iguales, y que veamos cada quien cómo defiende esas libertades. Entonces, es la suma de esas diferentes expresiones de la sociedad civil en ponerse de acuerdo en unos valores. Y eso lo digo desde el país, pero también lo digo desde la región y mucho más allá de la región. Porque pudiéramos estar hablando de unos valores de la democracia que hay que defender universalmente. Y esa discusión tenemos que dar. ¿Cuáles son esos valores de defensa universal y de defensa nacional? Repito, es la defensa de las libertades. Libertades. Es decir, porque lo que pasa, que volvemos entonces a lo que está ahorita en la tendencia. La tendencia es que más sex appeal tiene el autoritarismo. ¿Por qué que la tiene democracia. más sex appeal? ¿Le parece que es así? Porque por las prácticas. Claro, por las malas prácticas. Porque si tú no eres un contraste con la autocracia, si tú no llegas y dices, mira, efectivamente yo tengo niveles de transparencia, yo cumplo con el orden jurídico, yo respeto las instituciones, yo me someto a elecciones, yo no pretendo una hegemonía. Si tú no tienes esas prácticas buenas, no terminas pareciéndote mucho la autócrata. Está raspado todo el mundo. Entonces ¿qué hay pasa? Autocracia transversal. Así es. Entonces, ¿qué es lo que pasa y la autocracia tiene algo? Que la autocracia está llena de privilegios. Entonces hay esa seducción de, y si yo tengo los mismos privilegios que ellos, ¿qué tal si no doy explicaciones? Y si no doy explicaciones, y al final, mira, la libertad, chicos, yo tengo libertad, entonces lo que tú le tienes que decir, sobre todo a los jóvenes, es, mira, mi amor, ven acá, está muy bien, eso que tú dices es correcto, y tienes todo tu derecho, que simplemente tú garantices que tu hogar tú puedes ayudarlo. Pero ¿qué te garantiza que luego no te reconozcan esa libertad? Profa, usted está intentando convocar lo que ha llamado un encuentro de los demócratas, una coalición de demócratas. ¿Para qué? ¿Para quién es esa invitación? ¿Y para caminar hacia qué cosas? Bueno, porque mira, Vanessa, aquí lo que hemos visto después de las elecciones regionales, 21 de noviembre del 2021, del año pasado, nosotros vimos que aquí se generan alianzas electorales, pero no alianzas para gobernar. Okay. Cuando se va a gobernar, cada quien ve sus propias agendas. Su parcela. Entonces, aquí se ha presentado una desafección hacia los partidos políticos, producto un poco de esa escisión de los intereses entre los partidos y la sociedad. Entonces, la sociedad debe, de alguna manera, desde la academia, de los diferentes factores, decirle a los partidos, independientemente de quién sea, mira, nosotros cómo hacemos para colaborarles, porque hay valores democráticos que tienen que definir esta sociedad, hacia dónde, hacia una gobernanza. Entonces, la recomendación desde la Cátedra Libre de Democracia y Elecciones de la UCB es que lo que debe generarse es una concertación con visión democrática, ¿sí? Una concertación de todos los factores democráticos. De cualquier signo político. Entonces ahí es donde hago el quiebre. Yo no te voy a hablar, no hablemos a estos efectos ni de oposición ni de gobierno. Okay. Vamos a hablar de los demócratas. ¿Y qué tal si muchos estamos de acuerdo con valores democráticos que tú crees que como oposición no se defienden, que tú los defiendes desde el gobierno, pero que yo pienso lo contrario? ¿Y qué tal si nos ponemos de acuerdo en eso? Ponerse de acuerdo para qué, es decir, porque Gle González está haciéndole esta invitación al país de formar una coalición de demócratas.
¿Con qué puntos de discusión? Precisamente eso, con los puntos de discusión que tiene un país, ¿Cuáles con unos serían en valores este momento para democráticos. lograr qué Mira, cosa? desde los procesos electorales, desde las instituciones públicas, desde la capacidad de los gobiernos de efectivamente garantizar gobernanza y satisfacción de los intereses de los ciudadanos, desde la propia sociedad civil, desde los partidos políticos. Podemos hacer unos 7 puntos, unos 5 puntos y empezar a decir, bueno, pero ¿qué estamos entendiendo y hacia dónde va el país? Porque yo lo que creo es que para el 2024 está a la vuelta de la esquina, Sí. y independientemente de la organización que tengan los partidos políticos, Venezuela tiene que tener una sociedad activa, movilizada, pero en torno a esos valores, y hay que hacer unos valores, repito, hay que hacer esto como un poco interesante. Mira, yo no te voy a hablar de valores cívicos que tú sientas como, oye, Eso sí está lejos. para acá. No, ve acá, yo te voy a hablar en términos pragmáticos de cómo sacar al país en breve tiempo, de llevarlo hacia el desarrollo y el progreso desde los valores democráticos. ¿Y cómo come eso? ¿Cómo se come eso la población? Porque estamos, pareciera, hablando de las vanguardias, de, digamos, los liderazgos de los partidos, los liderazgos de la sociedad civil. ¿Cómo conectar esa discusión con la gente? Porque si la gente no conecta una iniciativa como esa, no va a naufragar como todas las demás. No, es que ahí hay que decir también que el ciudadano entiende que la democracia no le da de comer. Claro. Es decir, la democracia no me resuelve que yo no tenga que comer. Y por Ay, eso que está de soy moda. democrático, no tengo cómo. No Y tengo por luz. eso está de moda el autoritarismo. Por eso yo te está garantizo de la moda. comida y ya, Exactamente. chévere. ¿Cómo rompemos con esa Porque moda? yo tengo una vía, de apertura, o de esa palabra ya no se puede decir porque le cae a todo el mundo uno encima, pero bueno, de una vía de abrir la economía y que tú pudieras participar y te resuelve tu problema, pero entonces hay que decirle, no, mira, el problema está en que la economía y la política van juntico, no es solamente la economía, como decía aquel presidente, sino también lo político, esas libertades políticas que son necesarias, esa libertad de expresión, de libertad de prensa, de libertad o transparencia en el accionar. Entonces decirle a ellos, mira, la mejoría que tú puedes tener tiene que ser sostenible, no tiene que ser de inmediatez, que es lo que tal vez te ofrece lo otro. ¿Le preocuparía al espectador cómo crear ese espacio de discusión? Si además la clase política siempre se reserva el derecho de admisión para discutir. ¿Cómo abrir ese juego? Porque además, no solo dentro de la oposición, si dentro de la oposición hay reserva de admisión, imagínense con el oficialismo. Bueno, pero yo creo que lo que nosotros, si algo nos diferencia, es esa democratización en el conocimiento de la política que hay. Eso es cierto, o sea, estos 20 años no han pasado tampoco en vano. La sociedad con quien tú te reúnas tiene una idea de lo que va a hacer. Y lo que nosotros tenemos que generar es contagiar esa necesidad de esos debates, de discusiones sobre ideas. Porque aquí lo que se terminó quitando, se terminó eliminando, fue los propios debates de los partidos políticos. O sea, aquello parecía una reunión entre esos líderes, los nacionales además, y las regionales te dijeron, mira, aquí hay una región que piensa de otra manera, que siente que tiene que votar, que tiene que, no solamente el voto como herramienta de la democracia, sino además decirle, mira, no basta las elecciones. Es decir, la democracia es un proceso vivo que debemos construirlo. ¿Qué hacer? Yo creo que se tienen que generar, y si la academia puede colaborar en eso, pero una academia con pragmatismo también, no una academia con un proyecto que tú vas a engavetar, sino una academia para que se genere una diversidad, una pluralidad en el intercambio de ideas, y realmente nosotros hagamos un credo democrático. Si realmente yo estoy siendo demócrata, o yo realmente no soy más que la expresión de un autoritarismo que tiende en una autocracia y que también pretende quedarse indefinidamente en el poder. Profesora, ¿esta convocatoria que usted está haciendo es también para los partidos políticos? Por supuesto. Es decir, para todos, personas de todos los signos Por políticos, supuesto. personas que
que militen o no en organizaciones políticas, con la mira puesta en 2024, Así es. pensando en candidaturas En el presidenciales 2024, o en proyectos. fíjate, en 2024 hay una actividad electoral muy importante, constitucionalmente prevista. Pero nosotros tenemos que mirar al país, y yo pongo una fecha, 2030. Ok. Nosotros tenemos que mirar, nosotros tenemos 8 años para hacer estar de acuerdo en cualquier programa y proyecto del país. Claro. Esa convocatoria, ¿cómo va a ser? Es decir, ¿cuándo comienza eso? ¿Cómo se incorpora la gente? Yo estoy calentando los motores para ofrecer una invitación realmente donde haya entusiasmo y donde la gente realmente quiera que uno simplemente va a aportar muy poco, porque es la suma de esos demócratas. Y repito, esto no es un problema de Venezuela, esto es un problema de la región. Y nosotros no tenemos que tenerle miedo a los cambios políticos que vengan. Nosotros lo que tenemos que estar es preparados para tener respuestas cuando esos cambios se den. ¿Y esos cambios políticos son con estos actores o sin estos actores? Pues bien, interesante, porque ahí nos vamos a la coyuntura, ¿no? A lo coyuntural, que esa es otra cosa, ¿no? Nosotros la invitación es, vamos a elevar la mirada de la coyuntura y vamos a mirar el país en el horizonte un poco más con unas fechas precisas. Viniendo la coyuntura en Venezuela, lo que se ha producido, no solamente en los partidos políticos, se ha producido también en los sectores de la sociedad civil, que es esa escisión, esa división que hay, ¿no? Entonces, la idea es precisamente decir, bueno, esa crisis de representatividad, esa crisis de autoridad que se ve en la academia, en la Universidad Central se ve, esa crisis de autoridad, esa crisis de representatividad que se profundizó con la pandemia, ¿hacia dónde va? Entonces aquí tiene que haber un compromiso de los demócratas, chicos, a comportarte con buenas prácticas, incluso de la propia sociedad civil y los partidos. Entonces esos actores políticos que tú te refieres, el país se está reinstitucionalizando, profa. Lo decimos por el nuevo TCJ que parece que Nuevo va a haber. nuevo TCJ. O no es el camino democrático el que estamos tomando para esa reinstitucionalización. Yo creo que sí, ese es el camino. Ese es el camino. Porque, es decir, claro, todo sería más fácil si dijéramos, mira, todos estamos de acuerdo y vamos a tener esta cantidad de cambios, pero hay que mirar las experiencias de otros países, por ejemplo España, ¿cómo fue? Hay que mirar cómo se pasa de unas limitaciones a las libertades, de una crisis por conflictos políticos en el país, de una crisis que afectó esas necesidades humanitarias. ¿Cómo vamos progresivamente pasando a una cierta normalidad democrática? Si para nosotros es no una lo hemos utopía, logrado todavía. Nosotros tenemos una utopía hacer Costa Rica, es una utopía tener Estado de Derecho, tener esas instituciones. Entonces, lo que nosotros estaríamos diciendo es, mira, con lo que tenemos en este momento hay que ser realistas y hay que irle de frente a los factores radicales. Yo creo que claro, y sobre todo del lado de la oposición, porque yo creo que del lado de la oposición los factores radicales, los factores que no son demócratas, y por eso mi insistencia con ese compromiso democrático, porque es la única vía como la mayoría de los demócratas puede realmente poner de lado a esos factores radicales, tanto de la oposición como del gobierno. Entonces estamos hablando en dos planos, pensando en 2030, en conseguir un proyecto para nuestra sociedad, y mirando la coyuntura, no quiero que terminemos el programa sin hablar del diálogo, de ese diálogo al que se está llamando, que está desechado México, que ya es otra, que es en otra instancia. Ese diálogo puede contribuir a ese proyecto que usted está proponiendo del encuentro de los demócratas. Bueno, yo no creo que México esté totalmente, me asumo responsabilidad por esto, no es que sepa algo que nadie sabe, sino que creo que México... No, yo le dije lo que están diciendo. No creo que México esté descartado el formato, en el sentido en que, bueno, ahí está Rusia, está Estados Unidos, está Noruega, que tienen un papel o un rol dentro del conflicto entre Rusia y Ucrania, que complica un poco las cosas, pero el diálogo de México hay que retomarlo
tal vez con otro formato, tal vez con un formato, estemos en una fase de modificación de formato de actores, pero el espíritu que tiene México y que tienen otros países yo creo que se mantiene. Ahora, en el plano nacional es evidente que esta crisis de representatividad tiene que obligar a la plataforma unitaria a entender que tiene que incluir a otros factores. Entonces, lo que pareciera que el gobierno está haciendo es, yo te voy a presionar hasta el punto que tú sientas que ni siquiera me vas a sentar contigo si tú no logras entonces abrir esa amplitud y decir, no solamente son factores políticos, sino que también pudieran ser en un segundo anillo o dentro de esa propia mesa, bueno, algunos factores sociales o representantes de la sociedad. Bueno, pues temas en el tintero. Sí, muchísimo. Siempre es muy interesante conversar con la profesora Iglesia. ¿Eso tiene fecha esa iniciativa? Esa empieza hoy. Está saliendo el ruedo. Está saliendo el ruedo. Bueno. Vamos a ver qué reacciones hay y vamos a ver cómo se entiende esto. Simplemente esto es impulsar hacia realmente retomar esos valores democráticos que tanta falta nos hace. Bueno, los mejores vientos para esas velas de esa iniciativa, profesora. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Para Vanessa Davis y José Gregorio Yepes ha sido un honor conversar con Egle González Lobato. Con ustedes, hasta la próxima.